Romanos 12, del 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Padre amado, cuán eficaz es tu palabra en nuestras vidas y cuán eficaz también son los resultados del poder de tu palabra en nosotros. Y pedimos en esta oportunidad que ya estamos reunidos en el templo y tu Espíritu Santo ha preparado nuestro espíritu de cada uno en particular a través de los himnos, de la escuela dominical, del preliminar mismo, nos ha llevado de la mano para que estemos atentos en esta oportunidad y con un corazón dispuesto, con la mente abierta también, Señor, a recibir las verdades eternas que en tu palabra siempre vamos a encontrar y emanan, Padre, de una manera tan clara y oportuna para nuestras vidas. Padre, agradecemos el hecho de estar en el templo esta mañana y porque en tu voluntad y en tu gracia nos has motivado para que estemos esta mañana, el primer día de esta semana, que no sabemos si tu Hijo Jesucristo vaya a venir por nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a estar listos y prestos, que con gran solicitud podamos recibirte. Pero entre tanto, Padre, ayúdanos a vivir la vida cristiana como debemos de hacerla. Bendice este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al final del versículo 5 que se leyó, dice, y todos miembros los unos de los otros. La analogía que presenta el apóstol Pablo respecto a una iglesia con la semejanza a un cuerpo humano, la está refiriendo, y en el mismo versículo 5 dice, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, recalca al final, somos, dice al final del versículo, miembros los unos de los otros. En la Biblia encontramos un concepto que yo le he llamado así, el concepto de los unos de los otros. La palabra de Dios nos habla usualmente en el Nuevo Testamento de este concepto unos a otros o unos de otros, unos y otros, unos a otros, unos con los otros, menciona otra frase. En algunos otros versículos se menciona unos de los otros, no solamente con los otros, pero también unos por otros. Estas frases o este concepto de unos a otros va más allá, mucho más allá, hermanos, de lo que pudiéramos entender. Cuando leemos pasajes o versículos que menciona, como el apóstol Pablo lo hizo, al mencionar que somos miembros los unos de los otros y en las diferentes variantes que ya he mencionado, hemos de entenderlo como que es un círculo en el cual nos relacionamos entre los cristianos y engloba a todos aquellos que pertenecemos a la familia. Y no voy a hablar de la familia en particular, voy a hablar de la familia en la fe, de los hermanos, de la iglesia, nuestra propia congregación, aquella familia de la fe, es decir, aquella familia que gracias a la fe pertenecemos en el Señor Jesucristo, los unos y los otros. Hay acciones que tienen que ver, que se deben de llevar a cabo por parte de unos
hacia los otros, para que puedan ser bendecidos, fortalecidos y edificados los otros a través de los unos o de los primeros. Ahora, dicho de otra manera, quiero decir que el círculo de unos a otros, me estoy refiriendo a los hermanos con quienes tratamos de manera cotidiana en la iglesia por ser parte de una congregación. Aquellos hermanos que tratamos, con los cuales convivimos de manera cotidiana, con aquellos que tenemos un trato directo, con los cuales se va desarrollando nuestro afecto y con quienes compartimos parte de nuestra propia vida, aunque no somos de la misma sangre, pero pasamos tiempo juntos, compartimos nuestras tristezas, compartimos nuestras victorias con esos hermanos, los unos con los otros, compartimos las peticiones, pero también llegamos a compartir nuestras acciones de gracias. El hecho de pertenecer a una iglesia, a una congregación, de estar participando en las actividades que se mencionan, como ya se anunciaba, por ejemplo, en una velada de oración, compartimos necesidades, compartimos agradecimientos, compartimos testimonios, y eso nos va acercando un poco más a nuestros hermanos en Cristo, a los que son de nuestra fe, de la misma fe que compartimos. Es a través de este concepto bíblico, unos a otros, que Dios crea un compromiso entre todos los que participamos en dicho vínculo espiritual o dicho círculo espiritual. Y me estoy refiriendo a nuestros hermanos en Cristo. De manera que aprendamos, usted y yo, lo que el Señor quiere que aprendamos y nos pide que desarrollemos ese compromiso que se va creando y desarrollando con todos ellos, es decir, con todos nuestros hermanos en Cristo. Cuando usted se convirtió al Señor y pasamos a ser parte de la familia de la fe por la gracia del Señor, pasamos a pertenecer a ese círculo afectivo espiritual. Y no solamente hemos pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo, sino que ello conlleva una cantidad enorme y profunda de acciones que debemos de llevar unos con otros. Nuestra vida espiritual no se verá acrecentada y fortalecida si no llevamos a cabo aquellas acciones determinadas, claras y enfáticas que encontramos en la palabra de Dios, como los unos a los otros. Este concepto, repito, unos a otros, nos debe de llevar a pensar, hermanos y muchachos, que la vida cristiana va mucho más allá de lo que usted y yo pudiéramos imaginar o pensar. La vida cristiana es mucho más allá de venir a sentarse en la banca y saludar a los hermanos cuando hay oportunidad o los que nos caen bien. Va mucho más allá de poderse llevar bien con los buenos hermanos y con los malos hermanos o con aquellos que tienen un mal carácter o un genio, como lo expresamos de manera muy coloquial. Va mucho más allá de eso. Y vamos a ir a la Escritura para descifrar, o más que descifrar, quiero corregir, para entender algunos principios bíblicos que la Escritura nos aclara y nos declara que debemos de desarrollar, aprender a desarrollar con nuestros hermanos en Cristo. Repito que la vida cristiana es muy importante porque tenemos que aprender a vivir con otros hermanos de otras culturas, de otros ideales, de otra manera de pensar, de otros criterios, de otros pensamientos, y tenemos que unirnos en el Señor Jesucristo, no solamente en un solo local, porque podemos estar reunidos en diferentes lugares, pero tenemos que aprender a desarrollar aquellas verdades bíblicas para poder avanzar en la vida cristiana, dar de sí mismo para colaborar, para que la propia iglesia, la iglesia local, mi congregación, mis hermanos en Cristo, mi vida espiritual pueda avanzar y podamos avanzar juntos a la medida de la estatura del varón perfecto, como lo declara la palabra de Dios.
Quiere decir, hermanos, que en la iglesia o en la vida cristiana, cuando pertenezco a una congregación, a una iglesia, voy a encontrarme con cantidad de situaciones porque me voy a encontrar con muchos hermanos, con muchas personas que no pensamos igual, que en su momento no creíamos lo mismo, pero que ahora ya creemos lo mismo. Tenemos en mente el eje principal, que es la salvación en Cristo Jesús, pero que todavía seguimos siendo personas, voy a decirlo de esta manera, individuales. Es decir, mi individualidad me hace ser quien soy y que tengo un criterio, que tengo una manera de pensar, pero gracias a Dios el criterio es solamente un criterio. Podemos sobrellevar, podemos aguantar, podemos soportar, podemos diferir en los criterios, pero hay algo más importante que nos sostiene realmente unidos, y es el Señor Jesucristo, no mi criterio. La palabra de Dios, el apóstol Pablo a una de las iglesias le dijo que no deberían de contender sobre opiniones, porque una opinión, hermanos, no es estable, es voluble, ¿verdad que sí? Ahora yo puedo tener una opinión, pero con cierto suceso en mi vida yo puedo cambiar de opinión. Y no puedo aferrarme a una opinión, a un criterio, porque estos cambian. Quizá yo tenía una opinión muy distinta antes de convertirme a Cristo. Ahora que estoy en la fe y conozco las Escrituras, mi punto de vista ha cambiado. Y ya no puedo continuar defendiendo un ideal o un criterio, un punto de vista como una persona sin Cristo en mi vida. Ahora como creyente, ahora pienso distinto. Ahora mis ideales, mi visión, mi manera de pensar, la misión, las consignas, mi vocación, ahora es espiritual. Ya ahora mi perspectiva en la vida es distinta. Ahora Dios me colocó en la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo y ahora tengo que avanzar al mismo ritmo de avance que el resto de los hermanos. No me puedo retrasar, tampoco me puedo adelantar. Tengo que aprender a avanzar junto con el resto de los hermanos. Es ahí donde entra el propósito y la función de la palabra de Dios cuando nos enseña el concepto de unos a otros. No estoy solo en la iglesia. Somos varios. Somos muchos. Tenemos que aprender a sobrellevarnos, a tomar mis deberes, mis compromisos conmigo mismo, con Dios mismo, con mi iglesia, con mi congregación, para poder avanzar juntos y poder mantener la unidad en mi propia iglesia. Vamos a ver de lleno, hermanos, y entrar ya de lleno al desarrollo de la predicación de esta mañana, cuáles son aquellas acciones a las que estamos comprometidos los unos con los otros, de acuerdo a la palabra de Dios. Si me acompaña a Marcos capítulo 9, versículo 40, versículo 50, Marcos 9, 50 nos dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Marcos 9, 50, la escritura dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, dijo el Señor Jesucristo, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y continúa diciendo, y tened paz los unos con los otros. Vosotros sois la sal, ya sabe que la sal, cloruro de sodio, tiene ciertas propiedades para preservar entre unas otras, pero también para corromper, para echar a perder. Y dice la Biblia, buena es la sal, aunque algunos digan que no, porque le da sabor, sazona. Claro, todo en exceso, hasta lo bueno viene tornándose en algo dañino, ¿verdad? Pero dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, si pierde sus propiedades, pues ¿para qué va a sazonar? ¿Para qué va a servir? Dice, ¿con qué va a sazonar tus alimentos? Dice, tened sal en vosotros mismos. Se está refiriendo a esas buenas propiedades, a lo que ayuda, a lo que preserva, a lo que mantiene, a lo que le da sabor, sentido, propósito a la vida. Tened sal en vosotros mismos, dijo el Señor,
y luego dice, y tened paz los unos con los otros. Como diciendo, así como la sal es buena para corromper, sirve para preservar, mejor sé tú una persona de paz, es decir, que preserva, no que corrompe, porque podemos echar a perder muchas cosas. Aunque también hay cristianos que echan a perder. Así como hay cristianos que animan, unos desaniman. Así como hay cristianos que ayudan, otros estorban. Así como hay cristianos que impulsan, hay otros que detienen. Así como hay buenos cristianos, hay malos cristianos. Así como hay ovejas, hay cabras. Y las cabras son feas. Y huelen feo. Al punto que voy, no es que no voy a hablar de las cabras ni los chivos, voy a hablar de la segunda frase del versículo 50, donde dice, y tened paz los unos con los otros. Aquí vemos un principio bíblico del concepto unos a otros, y nos dice el propio Señor Jesucristo, tened paz los unos con los otros. Para poder avanzar en la vida cristiana y darle sentido, propósito a nuestra iglesia, a nuestro bien existir y que cumpla su razón de ser, nuestra propia congregación, conmigo y con el resto de los hermanos, debemos aprender a tener paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros, dijo el Señor Jesucristo. El término paz en este versículo, hermanos, se tradujo de un término mucho más largo que paz en nuestro idioma. Su idioma original es una palabra muy larga, que significa literalmente no paz, pero sí significa pacificatorio o pacífico. La Biblia dice entonces, cuando el Señor declaró tened paz los unos con los otros, lo que estaba diciendo es que debemos de ser pacificadores o debemos de ser personas pacíficas. Sí se entiende, ¿verdad? No está diciendo que tenemos que ser mediadores, sino pacíficos o pacificatorios. Tenemos que ser pacificadores, es decir, uno que vive en paz. Uno que no está causando conflictos. Uno que no está tratando de crear una situación conflictiva. Hay personas que por la misma naturaleza ya son problemáticas. Hay personas que de por sí, por su propia naturaleza, están buscando siempre una situación donde desarrollar, crear, empujar o generar un problema. La Biblia dice, tú no debes de ser esto, tú eres sal, y como eres sal, tú tienes la facultad de cumplir dos funciones, la de corromper o la de preservar, pero tú tienes que ser una persona de paz, una persona pacificatoria o pacífica, no crear conflictos. Como dice Proverbios, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Cuando ya no hay escarnio, cuando ya no hay burlas, cuando ya está la persona de paz correcta donde debe de estar, todo funciona como debe funcionar. Hace algún tiempo en la iglesia teníamos a un hermano muy conflictivo, muy problemático. Los hermanos decían, pastor, córralo de la iglesia. Ahora es fácil pensar, córrale hermano, sáquelo, usted tiene la autoridad, pero uno como pastor lo puede hacer ciertamente porque uno puede percibir ciertas situaciones en una congregación, pero no es tan fácil decirle a un hermano, váyase de la iglesia. Porque tiene que ver con muchos aspectos, tiene que ver con el amor hacia esa oveja, tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene como pastor hacia esa ovejita, aunque tenga aspecto de oveja y sea otra cosa. Pero uno tiene que esperar y que Dios diga, haz lo que tienes que hacer, pero no en base a lo que los hermanos me dicen a mí, en base a lo que la Escritura me dice a mí y en base a lo que Dios me confirma a mí. Había muchos problemas con ese hermano, todo juzgaba, todo criticaba. No le voy a platicar situaciones porque todos entendemos, así hay en todas las iglesias.
hasta risa, ahora me acuerdo y me da un poco de risa recordar situaciones que el hermano, que se suscitaban a raíz del conflicto, del corazón conflictivo de este hombre. Años duramos así. Yo le dije al Señor, yo no le voy a decir al hermano que se vaya, al menos que tenga que decir, hermano, busques otra iglesia, pero ya no puede venir así aquí. Era un hombre necesitado. El hermano falleció, Dios se lo llevó en muy pocos meses a su presencia, quiero pensar. Algunas situaciones conflictivas no eran de toda la congregación, era algo personal. No se podía vivir en paz en ciertas situaciones, en algunas actividades, en la vida de la iglesia. Y trataba uno de ser pacificador, pero hasta donde se pudiera. No puede uno ponerse al tú por tú con ese tipo de personas. No puede uno ponerse a discutir con ese tipo de personas. No, yo no discutí con el hermano, pero sí me senté en varias ocasiones a razonar con el hermano. Como dice la Biblia, razonarás con tu prójimo, dice Dios en Levítico. Es decir, vamos a pacificar, vamos a tratar un asunto para pacificar con el hermano, porque había otras vidas de por medio en la congregación que estaban siendo afectadas. Cuando las situaciones, cuando la vida de la congregación o de la iglesia está siendo atentada por el pecado, por el Satanás, por los dardos del enemigo, tiene uno que aprender a desarrollar la sal, como dice, a sazonar nuestra vida, nuestras situaciones, a ser pacificadoras, porque tiene uno que hacerlo. Cuando todo marcha bien, no pasa nada, pero cuando las cosas no andan bien, es ahí donde le encontramos gran sentido a frases como estas, versículos como estos. Tiene uno que hacer la paz. Pablo declaró que en lo que respecta a uno mismo como cristianos, a los romanos, era manifestar paz para con los demás en la medida que se pudiera. Tened paz los unos con los otros, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 18, nuevamente vamos a este capítulo. Romanos 12, 18 dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces no es posible. ¿Verdad que no, hermanos? No se puede. Se tiene que ser pacífico, pacificatorio. Eso no quiere decir que uno va a agachar la cabeza y sí, lo que usted diga, hermano, lo que usted diga, hermana. No. Es ser tranquilo, pacífico, soportar, aguantar. Dios hará lo que tenga que hacer en su momento. Considerando en toda situación del diario vivir que Dios es un Dios de paz, nos dice la palabra de Dios. Pacificadores. Tenemos que aprender a ser pacificadores, pues hay dicha y hay gozo para quien la procura, dice la palabra de Dios. Pues regresamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Nos dice la Biblia lo siguiente, Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, ¿se da cuenta? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, la idea de este versículo no es que un pacificador se va a convertir en creyente, en hijo de Dios, sino que un creyente, un hijo de Dios, va a manifestar ser pacífico. Va a ser un pacificador. Por eso le van a llamar hijo de Dios, porque va a mostrar la parte de la naturaleza de un creyente, que es ser un pacificador. Pero también encontramos en Juan capítulo 13, verso 34, Juan 13:34, encontramos otra acción que tiene que ver con el concepto de unos a otros. La Biblia nos dice que debemos tener paz los unos con los otros, es decir, ser pacificadores, pero también en Juan capítulo 13, verso 34, dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
que os améis unos a otros. Aquí encontramos otra acción que tiene que ver de unos hacia los otros. Ya no solamente es tener la paz unos con otros, hacer la paz, tener paz, llevársela en paz, ser pacificadores, pero también dice la Biblia que tenemos que amarnos los unos a los otros. Aquí el versículo 34, donde dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice que os améis también unos a otros. Amarse, amar. Es un término que significa literalmente afecto o benevolencia. Es la idea de un compromiso absoluto. Amados los unos a los otros, lo que Cristo estaba diciendo, tienes un compromiso con los otros, y se refiere a los nuestros, los hermanos. Ese es nuestro compromiso. Amarnos, los hermanos de la iglesia, como Cristo nos ha amado, honestamente, aún aquellos hermanos tan difíciles de amar, ¿no es cierto, hermanos? Hay hermanos que son muy, muy difíciles de amar. Me estoy refiriendo de poderse llevar de forma afectiva con ellos. ¿Verdad que sí? Por lo que sea, por su carácter, por la idiosincrasia nuestra, por la familia, por el trasfondo cultural, por donde nacimos, de donde salimos, por lo que nos sucedió, por lo que hemos padecido, por los eventos de nuestra vida, por lo que en la actualidad estamos experimentando, por lo que sea, por lo que haya sucedido. Hay personas difíciles de amar, pero la Biblia dice, amaos los unos a los otros, es decir, ten afecto, ten benevolencia. Amar no significa estarle regalando, haciéndole presentes al hermano o a la hermana, o dándole dinero necesariamente. No es eso necesariamente, es sencillamente que sea parte de mi círculo afectivo, nada más. Es una manera de amar, es una manera de decirle, hermano, pues estamos haciendo lo que Cristo nos dijo, amarnos los unos a los otros, estamos en la misma iglesia, vamos a ser pacificadores, vamos a llevarnos en paz en la medida que podamos, y tenemos un compromiso los unos con los otros. Es una deuda que hemos adquirido al momento de creer hacia los hermanos, los unos con los otros. Pero también en Romanos capítulo 12, versículo 10, si volvemos a este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 10, dice en la Biblia lo siguiente, Romanos 12, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y luego declara Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos, ¿a quién? A los otros. Los unos a los otros. ¿Ya entendió lo que este concepto? Unos a otros, ¿verdad que sí? Unos a los otros, ¿sí o no? Los unos y los otros, ¿quiénes son? Pues todos. Los unos y los otros. Ellos dirán, no, nosotros no somos los unos, ellos son los unos, todos los otros. Y ellos dirán, no, nosotros somos los unos y ellos los otros. Pues nada más se combinan y ya. Los unos a los otros somos todos, hermano. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los hermanos, las hermanas, los adolescentes, los ancianitos, los niños, los nuevos. En nuestra congregación, en nuestro círculo afectivo, en nuestra iglesia, en la vida cristiana. Dice en la Biblia, debemos que amarnos, y parte de mostrarnos ese afecto, ese compromiso, dice, tenemos que preferirnos los unos a los otros. El término prefiriéndoos literalmente significa dirigir el camino hacia otros, mostrar diferencia. El término prefiriéndoos, que se tradujo al castellano, lo que Pablo utilizó fue una palabra en su idioma original que él hablaba, su idioma que él hablaba, que significa literalmente dirigir el camino hacia otros. Es decir, los unos van a dirigir su camino hacia los otros en cuanto al aspecto afectivo, emocional, espiritual. Esto quiere decir que entre los hermanos, los cristianos, tenemos que dirigir nuestros pasos y mostrar diferencia entre los no creyentes y los creyentes,
y mi inclinación debe ser hacia los creyentes, si es que yo soy creyente. Si yo me inclino, prefiero a los no salvos, entonces estaría en tela de juicio mi salvación. Porque un cristiano va a preferir siempre a otro cristiano. Es lo que Pablo le decía a los hermanos, su vida debe estar acercada a otros hermanos, debes de preferir ustedes los unos deben preferir a los otros, a los creyentes, a los pacificadores, a los que muestran afecto, amor, debes de caminar tú y dirigir tus pasos hacia los otros de tu misma fe, de tu misma iglesia, de tu misma creencia, de tu misma doctrina, de la misma fuente generadora del gozo que mueve tu vida, el propio Señor Jesucristo. Y mostrar diferencia, no discriminación, diferencia. No os unáis en yugo desigual, dice la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Diferencia. Un jovencito puede decir, a mí me gusta aquella muchacha, pero no es cristiana. Bueno, debes de preferir las cristianas. Porque no puedes crear un compromiso con alguien que no es creyente. Mostrar diferencia, dirigir tus pasos sí, ok, ya me olvido, y el momento que sea de Dios, entonces voy a fijar mi mirada en alguien dentro de mi círculo. Preferirnos los unos a los otros. El contexto de este pasaje, hermanos, dice que al decidir amar a una persona, así como Dios nos ha amado, entonces la acción correspondiente a llevar a cabo una actividad debe ser mostrar una diferencia entre los hijos de Dios y los no hijos de Dios, e inclinarnos por los hijos de luz. Quizás haya un compromiso laboral, la hija del patrón cumplió 15 años, nos invitó y va a haber fiesta, y va a haber comida, y va a haber rifa, dice, pues voy a ir a ver qué me saco. Pero ese mismo sábado hay una actividad en la iglesia. A algunos hermanos les va a costar mucho trabajo decidir, a otros no, ya lo tienen muy definido. Me voy a la iglesia. Prefieren los unos a los otros. ¿Sí me doy a entender ya? Hay otros que les puede costar, bueno, a la iglesia hay muchas veces, pero la hija del patrón pues solamente una vez va a cumplir 15 años y todos los beneficios que voy a recibir. Y usted se va a la fiesta, no va a ganar nada. Por querer participar de la rifa, que sabemos que no debe participar. O por querer andar en un ambiente que no le corresponde estar ya. Ciertamente el ambiente el ambiente laboral es difícil muchas veces porque es un ambiente en la mayoría no creyente, pero vamos porque vamos y tenemos que trabajar, tenemos que mostrar una diferencia. Pero cuando ya tengo yo que elegir voy o no voy, no es obligatorio, entonces si no es obligatorio no voy, me voy entonces a donde tengo que ir, es con mis hermanos en Cristo. Prefiriéndonos los unos a los otros, mi inclinación, mis afectos, mi amistad, mi amor, mi tiempo, mi inversión, deberá siempre ser hacia aquellos que pertenecen al mismo círculo que yo. Les daré preferencia a mis hermanos en la fe. Ahí voy a estar en la iglesia, ahí voy a estar en la casa del hermano, ahí voy a estar en el lugar, ahí voy a estar en el cumpleaños, ahí voy a estar en la funeraria, quizás hasta también ahí. Porque allá vamos los hermanos. A un lugar vamos, nos invitan, aunque no nos invitemos, nos inviten, ahí vamos porque queremos estar con los hermanos. Y hasta se sienten unos con los hermanos porque no lo invitaron a una actividad social, familiar, pero qué bueno, porque, digo, no, qué bueno que no lo invitaron, no, qué bueno que se sienta mal, por eso quiere decir que tienen su afecto con los hermanos y no lo tiene en el mundo. Por ese lado, sí me doy a entender. Pero por algo no lo habrán invitado, hermano, también. ¿No? Bueno, es broma. Así que la Biblia nos dice que tenemos que preferirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, ser pacificadores entre los unos y los otros. Pero también, hermanos, vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ya voy a empezar a aterrizar el tema en esta mañana. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Hay otro aspecto importante respecto a este concepto, los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, muy interesante.
estas palabras que Pablo les escribió a las iglesias de esta región de Galacia. Gálatas 6:2 dice en la Biblia: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Nos está diciendo no que seamos entrometidos en la vida de otros, sino sencillamente sobrellevar aquellas situaciones de peso de un hermano o de una familia en Cristo y animarles a caminar pese a esa carga que llevan. Sobrellevar, dijo Pablo, los unos las cargas de los otros. Está diciendo Pablo, sobrelleva. El término sobrellevar se tradujo de una palabra que Pablo utilizó que significa literalmente levantar o alzar. Y este término levantar o alzar, que significa literalmente, tiene la idea de caminar, no solamente de levantar algo, sino de levantarlo y poder caminar, de poder avanzar, no pateándolo, sino levantándolo. Eso quiere decir sobrellevar. Pablo le está diciendo a los hermanos, acércate a tu hermano, ayúdale a levantar su carga, su problema, su dificultad, su enfermedad, su ansiedad, ayúdale a levantarlo para que caminen juntos. No está diciendo la Biblia, hermanos, que tenemos que cargar, debemos de llevar las cargas de los otros, no está diciendo la Biblia eso. Porque en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Como que Pablo está diciendo, a ver, déjame aclararte, tienes que aprender a sobrellevar las cargas de otros, de tomarlas junto con el hermano, levantarla, caminar juntos, pero no le quites la carga al hermano. Él tiene que aprender a caminar y a avanzar con ese peso que lleva en su vida. Se va a acostumbrar al principio, pero después se va a desaparecer esa carga. Pero yo quiero que él aprenda. Tú tienes tus propios problemas, tus propios conflictos, tus propias adversidades, tus propias disyuntivas en la vida. Él tiene los suyos. Solamente acércate, ayúdale a levantar. Un día estábamos en el Estado de México, me parece, y llegamos a la casa de unos hermanos allá en un bosque. Fuimos a dejarlos y los hermanos vivían en la familia como a la mitad de una barranquita. Había que bajar unos 10 metros probablemente, ahí en una veredita que estaba ahí en la noche. Y nos bajamos del carro y habían dejado unos sacos de maíz, aquí a la orilla, en una tarima. Y un hermano, el dueño de la casa, ya nos trajeron el material, hermano, agarró el saco, se lo montó aquí y ahí va bajando. Se bajó otro hermano yo le ayudo, hermano, dijo, y se montó otro saco aquí en el hombro y bajó. Ni modo que no le ayude el hermano. Se van a dar cuenta que soy de ciudad. Le digo, ahí voy yo, hermano, también, y ahí voy tratando de aventarme el saco, no podía. Y ahí estoy, era un saco como de 40 kilos más o menos. Casi el peso de lo que es un saco de cemento. Y no me lo podía poner aquí en el hombro. Yo miraba que los hermanos se lo echaban así, iban hasta corriendo ahí por la brecha, y estos hermanos se resbalan, van a parar allá en Valle de Bravo, en el lago. Dije, no, y yo le hacía la lucha y me lo montaba y no. Vino un hermano, a ver, yo le ayudo, me dice, y me lo puso aquí, ¿verdad? Y me fui para abajo. Le digo, no lo suelta, hermano, no lo suelta, espérese tantito. A ver, ya el hermano lo levantó, lo empezó a jalar, y dice, enderécese. Y ya enderecé las rodillas y ya traté de cargar, acomodar el peso donde medio pude, ¿verdad? Y caminaba y parecía el Chapulín, ¿verdad? Me temblaban las piernas y cuando empecé a bajar la brechita, ya iba para abajo medio resbalándome y cayéndome, y sube un hermano, a ver, yo le voy a ayudar. Dije, ya el hermano se lo va a llevar el saco, ¿no? No se lo llevó. La agarró de las orillas, se agarró de las orillas y ahí vamos cargando los dos. Fue más ligero, por supuesto. A eso se refiere la Biblia, sobrellevar las cargas. No tomes el saco del problema del hermano, su enfermedad, porque Dios se la envió a él, a ese hermano, a esa hermana o a esa familia. Mejor acércate y ayúdale.
a levantar su peso, su carga, para que no la sienta tan pesada y esté un poquito más ligera, porque cada uno llevará su propia carga, dice Dios. No quieras apropiarte de algo que yo no te di a ti, yo lo estoy permitiendo hacia Él. ¿Sí me doy a entender, hermano? Sí, vamos a acercarnos con los hermanos, vamos a orar, vamos a rogarles al Señor en oración y animarles y estar con ellos en sus momentos difíciles, pero no vamos a decirle, Señor, mándame a mí eso. No, eso Dios lo mandó para él, no para ella. Algo tiene que aprender. Ya cuando venga mi turno, entonces ya habrá alguien que me va a ayudar a mí a sobrellevar mi carga, a ayudarla a levantarla y yo pues continuar avanzando en mi vida cristiana para no quedarme derrotado en el camino. O como decía Pablo, para que no sea yo reprobado. Así que nos dice en la Biblia que debemos de aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. No debemos de tomar lo que no debemos. Lo que está diciendo Pablo en este versículo, hermanos, es que no tomemos las cargas de los otros, sino que como cristianos debemos de ayudar a nuestros hermanos a que ellos caminen con su propia carga. Es un hermano que tiene, quizás un hermano que tiene una enfermedad. No puedo yo pedirle a Dios, quiero sobrellevar la carga de mi hermano, mándame esa enfermedad a mí también para yo no se trata, porque Dios no lo va a hacer. Mejor ve con el hermano, está con él, anímalo, frecuéntalo, aliéntalo, ayúdalo. Señor, tiene COVID, mándame el COVID también a mí para sobrellevar al hermano. No es así. Cuando nos enfermamos la familia, toda la familia Rojí nos dio el COVID en el 2021. Pues ahí estuvimos encerrados 15 días en la casa. Además de eso nevó. Vivíamos en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, y vivíamos en una zona donde era un poquito así de bajadita, a la mitad, y había nevado mucho y no podía yo sacar el carro, de hecho no podía salir. Y los hermanos nos hablaban, pastor, ¿cómo está? Pues aquí andamos, hermano. A gusto, ¿no? En la casa. Todo bien, gracias a Dios. Entonces, pues cancelamos los cultos, por supuesto, ¿no? No podía yo predicar. El del miércoles y un domingo nada más. Entonces llegó un hermano y me habló por el pastor, dice, ya me voy yendo de su casa. El hermano subió con su carro que tenía doble tracción, subió entre la nieve y nos dejó así en el escaloncito fuera de la casa, sin exagerar, unas 10 bolsas de mandado, de despensa. Pastor, le dejamos algo de despensa ahí y para que pase rápido por ella y la suba a su casa, porque pues sabemos que no puede salir. Y mira el carro que iba bajando, ¿no? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Estaba ayudando al hermano a levantar un poquito el peso para poder avanzar y no quedarnos tirados, estancados. Ahí sí me doy a entender. Al otro día un hermano me habló y dice, pastor, le acabo de dejar una bolsa ahí con pollo del Kentucky. Ay, hermano, le digo, ¿de cuántas piezas es? Le digo, ay, hermano, muchas gracias, no se hubieran molestado. No se preocupe, pastor, y ahí bajamos rápido Nunca faltó nada. Los hermanos no pidieron, Señor, dame a mí el COVID para que al pastor se le quite o que él tenga y nosotros también para todos. No. Él tiene, ellos tienen, nosotros no, pues vamos a hacer algo por ellos. A eso se refiere Pablo cuando dijo sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayudar. Cada uno en particular tenemos cargas, hermanos, que llevar en la vida. Y con el peso de estas, ¿cómo podemos ayudar a otros a llevarlas? Cada quien camina con su propio peso del pecado, de las decisiones, de las enfermedades, de los que Dios permite que vivamos, pero animando y alentando a los otros a que su carga no les mantenga estáticos, sino que continúen avanzando. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Voy a terminar. Primera Tesalonicenses 5:11. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, y aquí termino. Y en la tarde vamos a ver otros 3 o 4 puntos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice en la Biblia, por lo cual, animaos
unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otro aspecto importante, hermanos, de unos a otros es el hecho de animarnos. Tenemos que aprender a animarnos unos a otros. Dice, Pablo dijo, animaos los unos a los otros. Quiere decir, Pablo dijo, animaos, quiere decir llamar cerca, o invitar, o invocar a otros. Al encontrar a un hermano, a una hermana triste o desesperado por las luchas de su diario vivir o las pruebas que han venido a su vida, es invitarlo a que medite que un día estaremos en el cielo y todo lo terrenal se acabará. Porque Pablo está diciendo aquí en el versículo 11, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos con estas palabras, así como lo hacen. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. Tenemos que animarnos, alentarnos y edificarnos unos a otros con la pronta venida del Señor. El Señor viene pronto, hermano. Todo esto se va a acabar. Mientras, pues vamos a aguantar y hay que soportar y vamos a llorar y vamos a chillar y vamos a hacer berrinche y a patalear con los problemas, con las enfermedades, con los dolores que las experiencias de la vida nos traen. Hay que aguantar y soportar y todo eso es válido, pero algún día todo eso se va a acabar porque Cristo vendrá por su pueblo. Dice Pablo, aliéntense unos a otros con estas palabras y anímense unos con otros con estas palabras. Tenemos que animarnos unos a otros, hermano. Esta leve tribulación momentánea, dijo Pablo, llegará a su límite y gozaremos de la dulce presencia de nuestro Salvador por la eternidad. Mientras hay que aguantar. Vamos a luchar. Vamos a pelear. En el sentido espiritual, no hay una lucha contra las huestes de maldad en este mundo y hay que seguir. Y si nos hacen tropezar hay que levantarnos y seguir, porque vamos a quedarnos tirados. ¿Verdad, hermano? Y no solamente nosotros podemos, hay hermanos que nos van a ayudar, a alentarnos, a sobrellevar la carga. Y vámonos, hay que seguir. No podemos quedarnos tirados. Es animarnos unos a otros. Que Dios nos ayude, hermanos, nos dé esa gracia, nos dé su bendición, nos dé el deseo y el corazón de entender que la vida cristiana es mucho más allá de lo que es una frase vida cristiana. Tiene que ver con otros, los unos con los otros. Que Dios nos ayude. No dejes de venir esta tarde, voy a terminar el tema. Y hay unos puntos muy interesantes, muy importantes, que como iglesia tenemos que recordar y nunca faltar a este concepto que la palabra de Dios nos recuerda y nos enseña de unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por ser tan benévolo con nosotros, Padre. Te agradezco el hecho de que nos concedas tu palabra, porque siempre en ella vamos a encontrar ese impulso, la motivación que nuestras almas requieren, Padre, porque a través de la vida cotidiana siempre va a haber experiencias y eventos que van a hacernos sentir derrotados, tumbados, o realmente haya situaciones que nos hagan flaquear en nuestra fe. Pero gracias porque tenemos en tu palabra pues verdades eternas que nos recuerdan lo que ya sabemos, que nos enseñan lo que debemos aprender. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en la vía de tu voluntad y no solamente avanzando nosotros de manera individual, sino sobrellevarnos los unos a los otros. Padre, bendice a la iglesia, bendice tu palabra, bendice al pastor, su familia y bendice nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros en particular. Gracias por acompañarnos esta mañana y haznos regresar esta tarde con solicitud, con prontitud, con disponibilidad. Gracias por el servicio de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.